su sintonía o su participación en este mensaje de bendición. De la misma manera nosotros vamos a estar orando por cada país, por cada lugar donde llega el mensaje de Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Del Brasil nos están sintonizando, damos gracias a Dios, y estaremos igualmente participando en un tiempo misionero en el Amazonas, en la frontera en el Brasil, Tabatinga, y en Perú. Estaremos en varios lugares proclamando el Evangelio de Jesucristo. Animo a los hermanos que van a ir de nuestra congregación que hasta el 15 de este mes hagan su inscripción, podamos estar todos listos, y vamos a Leticia, en el Amazonas, aquí en Colombia, y luego ahí en la frontera vamos a proclamar el Evangelio a las diferentes comunidades del río Amazonas. Entonces estaremos en Leticia, en Puerto Nariño, que es una comunidad de Colombia, en Tabatinga, que es una comunidad igualmente del Brasil, y al frente San Antonio, Perú, Perú, igualmente estaremos compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios. Vamos a dejar la reflexión pastoral para que usted la lea, hermano. Si no tiene la reflexión, puede entrar a nuestra página www.ccrestauracionbogotá.com y podemos todos meditar en la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Voy a pedir el favor que nos pongamos en pie y juntos vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 7. Aleluya. Versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 5, versículo 7, 8 y versículo 9. Vamos a leerlo juntos, a una sola voz. Usted que está allí en internet escuchándonos y viéndonos, te invito a que abra su Biblia y juntos vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Amén. Gloria a Dios. Amén. Juntos, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Gloria sea al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra de bendición. Y pido, Señor, que al hablar de ella, tu gracia y tu favor rodee nuestra mente y nuestro corazón para que podamos atesorarla y vivirla de una manera efectiva para bendición de aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi hermano. Gloria sea al Señor. Quiero que en esta mañana meditemos acerca del camino del Señor. Jesucristo vino a la tierra para dar bendición, para dar instrucción, pero ante todo para mostrarse como ejemplo, ejemplo de vida. Y pudo decir con mucha fuerza: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el libro o la epístola del apóstol Pablo a Filipenses encontramos una porción hermosa. Cuando dice el apóstol a la iglesia en Filipo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra que leíamos es el Señor en los tiempos de su carne, dice la palabra. En los tiempos en los cuales tomó forma de hombre. Dice la Escritura que aprendió obediencia. Siendo hijo, aprendió obediencia. Y además de esto, viene una parte muy hermosa en la cual nos motiva a nosotros que, habiendo sido perfeccionado en la obediencia y siendo autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, aprendió obediencia para enseñarnos obediencia y para que pudiésemos vivir en obediencia. Por eso, cuando hablamos del camino del Señor, podemos entender la Escritura cuando dice en Hebreos capítulo 12, comenzando el capítulo 12, versículo 1, dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Quiero decirte, mi hermano, y quiero que comprendamos que en derredor nuestro hay un sinnúmero de testigos. Si tú ya has confesado que Jesucristo es el Señor de tu vida, entonces es necesario que empecemos a vivir como hijos de Dios. Y por eso el Señor vino, se despojó, se humilló y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, aleluya, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si hemos tenido en nuestro encuentro, en nuestra vida, encuentros con la autoridad de Dios, descubrimos, hermanos, que la obediencia es fácil y que la voluntad de Dios es sencilla si permanecemos en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, si no conocemos su palabra, mi hermano, vamos a tener dificultades, porque el que produce en nosotros el querer como el hacer es el Señor Jesucristo. Y si le conocemos, avanzaremos en el camino del Señor. El Señor mismo fue obediente y nos ha dado a nosotros esa vida de obediencia para bendición. Para nosotros los hombres, para nosotros la humanidad, ser obedientes debería ser sencillo, porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad. La altivez es lo que hace que el hombre sea desobediente. De hecho, es lo que ha influenciado desde la eternidad, desde el momento en que Luzbel se rebeló contra Dios. El ángel de la luz, el ángel de la bendición. Cuando dice la Escritura que cuando fue creado el querubín protector, dice la Escritura que se diseñaron la música, la alabanza, la adoración en el cielo. Pero cuando él pensó un poquito más, entonces vino la altivez, porque quiso ser más que Dios. Y fue arrojado con una tercera parte del cielo. Y por esa causa el enemigo, por esa causa se constituyó en el enemigo de Dios. Por la altivez, porque quería ser más que Dios. Y por esta causa, igual nosotros hoy tenemos que decidir. Porque así como el hombre desobedeció en el Edén, en lo más hermoso que Dios había diseñado,
lo más precioso, además de que todo lo que el Señor diseñó es hermoso, pero en la hermosura de la hermosura, Dios colocó al hombre para que empezara a avanzar y para que le obedeciese. Pero vino la altivez, vino el tentador, diciéndole, ¿con qué Dios te dijo? Ese creó duda en el corazón del hombre. La mujer entonces incurrió en desobediencia y no aceptó lo que Dios le había dicho, porque ella quiso avanzar un poco más, quiso ser un poco más de lo que Dios le había dicho que debía ser. Y por esta causa entonces vino la altivez, por esta causa vino la desobediencia y por esta causa vino el pecado a la humanidad. Por esta causa, muchas veces el hombre va en decadencia porque no ha querido escuchar a Dios. Entonces, al principio, el Hijo de Dios, cuando entendemos el camino del Señor, en el principio Dios, o el Hijo de Dios compartió la misma gloria y la misma autoridad con el Padre. Tenían autoridad. El Hijo tenía autoridad. Cuando vino al mundo, entonces dejó por una parte la autoridad y por la otra parte adoptó la obediencia. Dejó la autoridad y adoptó la obediencia. Y lo hizo voluntariamente, como el tomar el lugar de un esclavo, aceptando las limitaciones humanas, tanto de espacio como de tiempo. El que era soberano, omnipotente, omnisciente, se hace hombre para ser limitado, se hace hombre para tomar la misma condición nuestra, para enseñarnos el camino, para enseñarnos la senda que debemos andar, la senda que debemos transitar. Aleluya. Y entonces deja su autoridad y deja su gloria. Y entonces, por otro lado, adopta la obediencia. Gloria sea al Señor. Esas limitaciones, aleluya, le hace que aún estando en la condición de hombre, estando en la misma situación nuestra como Dios, pero ya hecho hombre, en un cuerpo visible, en un cuerpo real, auténtico de hombre, entonces se humilla más aún, hasta la muerte, y dice la Escritura, y muerte de cruz. La muerte en la cruz en esa época era la sentencia más cruel y más drástica que se podía efectuar a un hombre. Estaban los que eran decapitados, los que eran puestos en diferentes situaciones, ante los leones, ante todo esto. Pero el hecho de la cruz significaba la maldición del hombre. No solamente para el hombre que iba a la cruz, sino para las generaciones que iban a la cruz, que estaban detrás de ese hombre. De tal manera que era algo horrendo, tremendo. Pero él se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz y se hizo maldición por nosotros, estando en la condición de hombre. Es decir, se humilló hasta el extremo y fue obediente hasta la muerte. La obediencia dentro de la divinidad es el espectáculo, podríamos decir, más maravilloso de todo el universo. La obediencia en la divinidad. Claro que el Señor hubiese podido bajarse de la cruz. Claro que el Señor hubiese podido llamar a los ángeles. Pero esa era la prueba de la obediencia. Él se había preparado para obedecer ese momento. Él hubiese podido, podíamos decir este término, abortar la redención de la humanidad. Decir, no lo puedo hacer. Pero lo hizo. Se humilló, se preparó. Fue al huerto y se preparó. Y dice la Escritura que cuando estaba en el huerto, su sudor era como grandes gotas, o gruesas gotas de sangre. Porque estaba diciéndole al Señor, al Padre, al que era autoridad, le estaba diciendo, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Que yo pueda ser obediente a lo que tú me has dicho, que sea obediente. Aleluya. Entonces,
el Señor inicia la obediencia. Este es el camino del Señor. La muestra más grande para que nosotros podamos ser también obedientes como Cristo es obediente. Aleluya. Cristo fue obediente hasta la muerte, sufriendo la cruz muy dolorosa y vergonzosa, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios, dice la Escritura, que exalta al que se humilla. Este es el principio divino. Si nos humillamos, Él nos exalta. Amén. Si nos humillamos, Él nos exalta. Él quiere que avancemos en humildad. Y cuando el Señor inicia este camino, la Biblia nos dice que el Señor Jesús y el Padre son uno. Es un principio hermoso, es maravilloso. Y cuando hablamos de Cristo, de Jesús, podemos entender que Jesús, el camino del Señor, en el principio Él era el Verbo, dice la Escritura, y el Verbo era Dios. Cristo era Dios. El que se hace, el que toma forma de hombre, igual a ti, igual a mí, se hace hombre. Y dice la Escritura que cuando el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, los cielos y la tierra fueron hechos por el Verbo. Él creó los cielos y la tierra. Por la palabra fue hecha la tierra. Por la palabra fue hecho los cielos. Por la palabra fueron hechos los animales. Por la palabra fue diseñado y hecho el hombre para bendición. Por la palabra, la gloria de Dios estaba en el Hijo, estaba en Jesús. La incomparable gloria de Dios era también la gloria del Hijo. Él tenía la gloria total en su vida. Era el Creador. De tal manera que el Padre y el Hijo existen iguales. Son iguales en poder y en posesión. Solamente en la persona hay diferencia entre el Padre y el Hijo. No es una diferencia esencial, pero es solamente un convenio dentro de la deidad. La santidad se pone de acuerdo para dar al hombre una muestra de que sí se puede la obediencia. Y no solamente una obediencia limitada a nuestra capacidad, sino aún mayor en sacrificio para bendición. En la Escritura dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando esto pensamos de su igualdad con Dios, pero Él no se aferró a lo que era ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él adquirió la vida del hombre. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, hay una parte donde dice que haya pues, es la invitación del apóstol, este sentir que hubo también en Cristo, nos lleva a que tengamos ese sentir de la obediencia que hubo también en Cristo. Dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esta parte, en estas dos partes, ya esta es la primera, ya vamos a ver la segunda, se ve que nuestro Señor Jesucristo se humilló dos veces. Primero, en esta, del versículo 5 al versículo 7, se despojó a sí mismo de su divinidad. Y en la segunda parte, se humilló a sí mismo en su humanidad. Se despojó de su divinidad y se humilló en su humanidad. La humillación en su humanidad está en el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses, donde dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice la Escritura, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Dos aspectos importantes. Entonces, el primero lo notamos cuando el Señor toma la posición en su
y se despoja de su divinidad, y luego, siendo ya hombre, se humilla en su humanidad para ser exaltado por Dios. Cuando Él vino a este mundo, entonces, el Señor se había despojado de tal modo de la gloria y del poder, del estado en el cual estaba, de la forma de su divinidad. Nadie de los que vivían en aquel entonces lo conoció o lo reconoció como Dios, a menos que fuera por medio de una revelación. Era reconocido como Dios. Lo trataron como a hombre, como a una persona común y corriente en este mundo. Así trataron al Señor, como hijo de un carpintero, pero también como hijo de Dios. Dice la Escritura que Él se somete a la voluntad y a la autoridad del Padre y declara: el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo. Juan capítulo 14, versículo 28. Él dice: el Padre es mayor que yo. Entonces, ante esta declaración, hay entonces la perfecta armonía de la deidad. Gustosamente, el Padre toma el lugar de la cabeza. El Padre, el Señor, toma la cabeza y el Hijo responde en obediencia. La autoridad queda totalmente al Padre y el Hijo responde en obediencia. Dios viene a ser entonces la autoridad, mientras que Cristo adopta el símbolo de la obediencia. Cristo es obediencia. Diga conmigo: Cristo es obediencia. Cuando tú hablas de ser cristiano, significa ahora que tú adoptas la posición de obediencia. En Cristo, entonces, cuando tú dices Cristo, estás diciendo obediencia. Soy obediente, porque estamos siendo igual a Cristo. Entonces, podemos pensar que ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. ¿A qué debemos obedecer? ¿A quién debemos obedecer? A su palabra, al Verbo. Cuando Él estaba dispuesto en la creación, aleluya, Él exaltó toda la creación a través del hombre. El hombre vio que era hermoso cuando fue puesto en el Edén. Pero antes de eso, Dios, todo lo que creaba, junto con el Padre, junto con el Hijo, y en la Trinidad hermosa, a través del Espíritu Santo, se daban cuenta que todo era bueno. Creó la luz y era bueno. Separó las tinieblas de la luz y era bueno. Hizo el día para las lumbreras y la noche también para la oscuridad, y vio que era bueno, dice la Escritura. Y además de esto, colocó los animales del campo y vio que era bueno. Los peces en el mar y vio que era bueno. Todo lo hizo bueno. Y luego que todo estaba hermosamente diseñado, dijo el Verbo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Gloria sea al Señor. Dios, autoridad, significa obediencia. Cuando hay autoridad, hay obediencia. Y entonces el Señor se despoja de su divinidad, se humilla y se hace hombre, toma la humanidad, la vida de hombre, y en esa condición de hombre, entonces se hace obediente. Y no solamente una obediencia cualquiera, sino hasta muerte, y muerte de cruz. Por eso dice la Escritura que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, Él comprendió que lo que estaba en el hombre por causa del pecado y por causa de la desobediencia era algo tremendo. Y dice la Escritura: con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aunque era Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Debemos aprender obediencia. Amén. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Ahora, ¿cómo podemos aprender obediencia? Si entendemos la vida de Cristo, vamos a entender lo que es obediencia. El Señor Jesucristo está lleno, y ser lleno de Cristo
es ser lleno de obediencia. Puesto que el Señor Jesucristo inició la obediencia, el Padre ha venido a ser la cabeza de Cristo. Ahora bien, ya que la autoridad, así como la obediencia, son instituidas por Dios, es muy natural que los que conocen a Dios y a Cristo obedezcan. Una de las naturalezas del cristiano es la obediencia. Eso se hace natural en el cristiano. El verdadero cristiano es obediente por naturaleza. Cristo aprendió obediencia y nos enseñó la obediencia, porque esa era la naturaleza de Cristo, era la naturaleza de Dios. Ahora la naturaleza de Dios está en ti, es la divinidad de Dios sobre tu vida, es la bendición de Dios sobre ti, para que avancemos en el propósito del Señor. La Escritura dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Diga conmigo: naturaleza divina. Aleluya. Ahora en Cristo Jesús, tú eres participante de la naturaleza divina. Y dice la Escritura: habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Antes estábamos en concupiscencia, antes estábamos en pecado, antes estábamos en iniquidad, pero ahora estamos en Cristo. Ahora viene la bendición de Dios, porque ahora en nosotros está la naturaleza divina por medio de la sangre de Jesucristo. Hoy tenemos esa naturaleza divina. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la naturaleza divina de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Aleluya. Gloria a Dios. Los que levantaron su mano y los que dijeron amén, para adelante. Pero los que no lo han hecho, yo te invito a que esta mañana puedas recibir a Cristo en tu corazón y adquieras esa naturaleza divina para que puedas obedecer al Rey. Si no tienes la vida de Dios en ti, para ti va a ser difícil obedecer. Pero cuando está la vida del Señor en nosotros, entonces podemos obedecer. ¿Qué pasó entonces? Hemos entendido que el Señor en su divinidad se despojó de su divinidad. Es la primera parte, se hace hombre. Y en su humanidad, ahora en esa segunda parte, siendo hombre, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, siendo obediente a Dios. Aleluya, para bendición de nuestras vidas. Entonces, el Padre toma toda la autoridad y luego dice la Escritura que el Hijo toma la parte de la obediencia. Autoridad para brindar y para dirigir toma el Señor, el Padre, y el Señor la autoridad en la obediencia. Cristo, entonces podemos conocer que Dios y a Cristo están en el mismo nivel, pero el uno es autoridad y el otro obediencia. Podemos entender algo, que los que no conocen a Dios ni a Cristo no conocen ni la autoridad ni la obediencia. Si tú conoces a Dios, conoces la autoridad. Si no conoces a Dios, no conoces la autoridad. Si tú conoces a Cristo, conoces la obediencia. Si tú no conoces a Cristo, no conoces la obediencia. Hay personas que han salido de nosotros fallando a la autoridad de Dios y proclámanse la iglesia de Cristo, salidos del propósito de Dios. Y eso tenemos nosotros que tenerlo claro para avanzar en el propósito de Dios, porque dice la Escritura que en este tiempo antes de su venida debemos entender que aunque todos estamos llamados para bendición, aún los escogidos perderán la bendición. La venida del Señor está cerca. Y se levantan falsos profetas y falsos cristos y predican y proclaman un evangelio conforme al diseño que ellos quieren, saliéndose de la palabra, saliéndose de la verdad,
dando instrucciones, llevando palabra fuera del contexto y de la Biblia y de la palabra del Señor. Hoy, como siervos del Señor, y cada uno de nosotros como iglesia del Señor, tenemos que advertir la apostasía en medio de la iglesia. ¿Qué es apostasía? Es separarnos de la verdad y diseñar un concepto que para muchos puede ser verdad, pero que es mentira. Es como el que diseña un billete de 50,000 y lo pasa por bueno. Pueden engañar a muchos, pero cuando llega una persona que sabe y lo toma al banco y dice, no, esto no es bueno, esto es un billete falso. En nuestro medio se dice un billete chimbo, así se dice, en el lenguaje, en la jerga popular. Es decir, no sirve para nada, nulo, falso, totalmente anulado. Tiene todas las características de algo auténtico, pero no lo es, no lo es. Y muchos de ellos se identifican y dicen, somos el mismo cuerpo de Cristo, somos la misma iglesia del Señor, pero no, mi hermano, porque donde no hay obediencia, no está la vida de Cristo. Por eso, el ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. Y el tener a Dios en nosotros es tener autoridad. Entonces quiero decirte que si tú tienes a Dios, que si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres obediente. Y si tienes a Cristo, tienes a Dios, porque algo que dijo el Señor en la oración antes de ir a la cruz: Señor, así como tú y yo somos uno, permite que yo pueda ser uno con ellos, para que permanezcamos en la verdadera unidad. Y entonces, ¿qué pasó? Dice la Escritura que el Señor se levanta en medio de sus discípulos y le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Ya el Señor había sido glorificado, ya nuevamente había ascendido al Padre y se presenta ante sus discípulos. Habían 11 de ellos, y a pesar de todo, algunos dudaban que estaba el Señor ahí, pero el Señor les dice: yo soy a la autoridad, nuevamente tengo esa autoridad, y esa autoridad la quiero delegar a ustedes, y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. ¿A quién les dio la delegación de autoridad? ¿A quién les delegó autoridad? A los que fueron obedientes, a los que entendieron obediencia. Oh hermanos, la autoridad en tu vida Dios la puede quitar porque no eres obediente. Y la autoridad en tu vida Dios la puede glorificar y la puede llevar a una dimensión de mayor eficacia porque eres obediente. De tal forma que lo que marca la vida del creyente en Cristo Jesús es que somos iguales a Cristo, y ser igual a Cristo significa entonces ser lleno de obediencia. En ti debe estar la vida de la obediencia, en mí debe estar en la vida de la obediencia. ¿A qué obedecemos? A lo que dice la palabra del Señor. La Escritura dice en Romanos capítulo 13 acerca de la autoridad. Y entonces, en estos días debemos entender la autoridad. Si tú desobedeces a tu Padre, que te motiva a que avances, estás desobedeciendo a Dios porque estás desobedeciendo la autoridad designada o asignada por Dios. Si tú no estás sujeto a la autoridad establecida en un estado, en un país, en una ciudad, entonces estás desobedeciendo a Dios porque estás desobedeciendo la autoridad. Si no somos respetuosos de las señales de tránsito, si no somos respetuosos de las señales de peatonales o para las personas, y no obedecemos esas señales, todo lo que es de beneficio para una buena ciudadanía, para una buena fraternidad, si desobedecemos eso mínimo, entonces estamos infringiendo la obediencia y entonces no hay autoridad. Ahora, algo tremendo, hermano, también que debemos entender, y es que el Señor aprendió obediencia, pero nos enseñó a ser obedientes. Y cada uno de nosotros debemos avanzar en obediencia, honrando y obedeciendo al Señor, porque si desobedecemos a los que Dios ha puesto como autoridad,
en la bendición, entonces no vamos a honrar la autoridad que es Dios. El que honra al Hijo, honra al Padre. Y el que honra a Jesús, honra al que le envió. Y si tú eres enviado por el Señor, por tanto id, dice la Escritura, a todos los que creen, podemos ir, y si somos honrados por Dios en la autoridad, entonces, hermanos, hay bendición para nuestra vida. Hijos, debemos obedecer a los padres. Padres, debemos obedecer a nuestros superiores como hijos. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, miembros de la congregación, es necesario obedecer lo que la palabra del Señor dice para beneficio de nuestra vida. Este es el tiempo en la cual la iglesia se está preparando, y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación. Cuando yo entiendo la venida del Señor, quiero que la podamos entender cada uno en particular, hermano, como las exigencias máximas y las exigencias mínimas de parte del Señor. Cada aspecto en la Biblia toma un nuevo sentido cuando entendemos que la venida del Señor está cerca. Porque Cristo viene pronto. ¿Sabe, hermanos? En muchas iglesias y congregaciones se ha dejado de proclamar la venida del Señor Jesucristo. Se predican muchos aspectos, muchas cosas muy hermosas que nos emocionan, y posiblemente nos sentimos alentados y decimos, este año sí va a ser el año de muchas cosas, muchos sueños, sí, y yo creo eso, pero hermano, no podemos dejar de lado el aspecto de la venida del Señor. Cristo viene pronto. Y entre tanto que el Señor viene, debemos trabajar en santidad, avanzar en nuestros proyectos, pero sabiendo que Cristo viene pronto, manteniendo una buena relación los unos con los otros, pero nuestra parte vertical con el Señor, siendo correctos en todo, para que la gloria de Dios sea una realidad en nuestra vida. Si somos correctos con Dios, vamos a ser correctos con nuestro prójimo. Si honramos a Dios, vamos a honrar a nuestro prójimo. Si tú eres fiel a Dios, vas a ser fiel a tu cónyuge, vas a ser fiel a tu iglesia, al lugar donde te congregas, vas a ser fiel en todos los aspectos, con los tuyos, porque eres fiel a Dios. Si tú vas a una persona que es fiel a Dios, es una persona fiel en todas las áreas de su vida. En su matrimonio es fiel, en su hogar es fiel, en la iglesia es fiel, donde vaya hay fidelidad, porque ha aprendido obediencia. Una buena relación con Dios hace que podamos tener una buena relación con nuestros hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Significa que si somos obedientes al Señor, podemos ser obedientes en cualquier área de nuestra vida. Solamente con el hecho de honrar a Dios, ya sabemos que no nos salimos de sus preceptos. Que no hay en nosotros ni adulterio, ni fornicación, ni mentiras, ni lascivia, ni idolatría, ni borracheras, ni hurtos, sino que en nosotros está la vida de la obediencia, de la santidad, de la bendición. No hay apostasía, no estamos separados de la verdad, vivimos en santidad, todos nuestros hechos son reales, no hay disculpas. No estamos llenos de disculpas para posiblemente quedar bien ante los demás. Siempre estamos andando conforme el propósito de Dios. En nuestros días es frecuente que la gente se pregunta, ¿por qué debo obedecer? ¿Por qué debo obedecer? Ya que tanto usted como yo somos hermanos, pero ¿por qué debo obedecer? Los hombres no están calificados, podríamos decir, para hacer estas preguntas. Solamente el Señor está calificado. Sin embargo, jamás dijo tales palabras. Ni siquiera se refirió a eso. Ni concibió semejante pensamiento en su mente. No dijo por qué debo obedecer, simplemente obedeció. Obedeció. Porque sabía que el que le guiaba era Dios. Si tú estás consciente de que tu autoridad es Dios, entonces hay que obedecerle a Dios. Simplemente, no, ¿por qué debo obedecerte? No, cuidado, eso no es correcto.
Ese pensamiento ni siquiera estuvo en el pensamiento del Señor, porque Él obedeció y punto. Porque obedecía la autoridad y punto. Porque era todo conforme a lo establecido por Dios. Si tú estás viviendo en santidad, tú entiendes la importancia de obedecer, nada más. Y eso es todo. Si yo estoy viviendo en santidad, yo entiendo la importancia de obedecer a los siervos y a las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre mi vida. Porque ellos quieren lo mejor para mí. Un padre querrá lo mejor para su hijo, lo peor para su hijo. Una mamá deseará lo peor de su hijo. Si estamos en Dios, siempre vamos a desear lo mejor de nuestros hijos. Lo mejor de nuestros hijos. Por eso, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En Dios, en el Señor, yo deseo que tú avances en bendición. Por eso, hermanos, el obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Cristo entonces representa la obediencia, la que es tan perfecta como la autoridad. Ahí podemos decir que la obediencia y la autoridad van paralelas. Somos obedientes porque entendemos la autoridad, porque entendemos a Dios, porque es una realidad Dios en mi vida. Yo simplemente obedezco y listo, porque es Dios el que emite la autoridad y la palabra. El verbo hecho realidad se hace real en mi vida porque lo obedezco. Y de esta manera la iglesia va a poder ser testimonio al mundo. De otra manera no. De otra manera no, mi hermano. Si tú no eres obediente a la autoridad establecida por Dios en las áreas en las cuales tú laboras diariamente, ya sea en tu empresa, ya sea en tu trabajo, donde trabajas, donde laboras, ya que seas autoridad o no seas autoridad, en el área donde tú estás, donde tienes que brindar informes, ya sea al gobierno, ya sea al ente que te vigila, si tú entiendes esa autoridad, tú vas a avanzar en autoridad, ya sea en la iglesia, ya sea en tu hogar, ya sea en el lugar donde desarrollas. Si tú entiendes la autoridad, entiendes que es la gloria de Dios en ti. Sabemos que hay autoridades que no son correctas, pero la verdadera autoridad tú cada día puedes confrontarla aquí en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No tenemos por qué obedecer al mundo, ni al pecado. No, es una autoridad diabólica que ya fue descubierta por el Señor en la cruz. Dice la Escritura que el Señor exhibió toda acta, decreto que era contraria a nuestra vida. La exhibió en la cruz y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea que no hay ninguna autoridad del enemigo, de las tinieblas, que puedas contra ti, porque si tú estás en Dios, estás en la verdadera autoridad y puedes ser obediente a esa autoridad. Amén. Si no estás en Dios, hermano, no briegues a obedecer. Primero, recibe la bendición de Dios en tu vida. Acepta a Cristo en tu corazón. Reconcíliate realmente con el Señor. Acepta tu condición como siervo o sierva. Acepta tu vida en el Señor. Preséntala delante de Él y dile: Señor, aquí estoy. Yo me rindo a ti. Solo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Aleluya. Él es la única fuente de vida. Podemos decir: solo a Cristo yo me entrego. Solo a Él yo me entrego. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo. Todo mi ser yo lo entrego. Quiero serte fiel. Aleluya. Autoridad y obediencia tienen la misma fuerza. El que es obediente entiende la autoridad, y el que tiene la autoridad entiende la obediencia. No es pasarnos de los límites, es avanzar en lo que Dios nos ha dado. Que Dios tenga misericordia de los que afirman conocer la autoridad,
cuando la obediencia todavía está ausente de sus vidas. Si usted dice, conozco la autoridad, pero la obediencia está ausente de sus vidas, tiene que acercarse a Dios. Debemos cada día hacer una autoevaluación. ¿Cómo está mi obediencia y cómo estoy con respecto a la autoridad? Porque esto no puede ser discorde o puede tener una discordancia la una entre la otra. Son aspectos que van paralelos. Autoridad, obediencia. Autoridad, obediencia. Avanza la autoridad, avanza la obediencia. Entre más autoridad te da el Señor, más obediente eres al Señor. Entre más autoridad te da el Señor, más santidad. Entre más autoridad, más santidad. Entre más autoridad, más pegado a la palabra, más asiduo a la palabra, más constante en la palabra, más ferviente en tu espíritu. Entre más autoridad te da el Señor, avanzarás en bendición, mi hermano. Aleluya. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Si creemos que Dios es nuestra autoridad, entonces avancemos en obediencia. Aleluya. Qué hermoso, mi hermano. Qué maravilloso. Señor, ayúdanos cada día a ser obedientes a tu palabra. Ahora, hermano, para terminar esta meditación, con esto vamos a orar. Quiero decir, podemos aprender la obediencia por medio del sufrimiento. Qué tremendo es doblegar ciertas cosas en nuestra vida. Algunos pueden decir, es que yo soy el chacho en este lugar, o yo soy la mujer tal en este lugar. No. El Señor Jesús, lo único, cuando vino aquí, ya se paró en el lugar donde el Señor le había puesto, ya siendo joven, ya entendiendo las cosas, y dijo, aquí lo que toca es obedecer. Ya tomé la parte de la obediencia, la parte de la autoridad la tomó el Padre, y yo tomé la parte de la obediencia. Y Cristo, el camino de Jesús, es el camino de la obediencia excelente. Excelente. El calificativo de la obediencia en Cristo es excelencia. Y en Cristo Él padeció cualquier cantidad de circunstancias, fuertes dificultades, fuertes tentaciones, tremendas adversidades. El enemigo queriendo obstaculizar, pero Él permaneciendo obediente. Haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Andemos todos en el camino del Señor y lleguemos a la obediencia, haciendo de este principio de obediencia nuestro propio principio. Lo que he decidido en mi vida es ser obediente. Es un principio que debe existir en mi vida, en mi corazón. Cuando tú le obedeces a un hombre y ves que hay una autoridad clara de parte del Señor, le estás obedeciendo a Dios, porque honras la autoridad que Dios ha delegado sobre ese hombre o sobre esa mujer. Y Dios te ha dado a ti autoridad para avanzar contra toda artimaña del enemigo. Así que revístete de la autoridad de Dios, siendo respetuoso y honrando la obediencia. Dice la Escritura que nos sometamos unos a otros, y una vez que hayamos comprendido este principio de la obediencia tan hermoso, tan precioso, no tendremos ningún problema en percibir que no hay ningún pecado más grave que la rebelión. Ese es el pecado más grave. Cuando hay rebelión, cuando hay división, cuando alguien se levanta contra la autoridad y contra los principios, hay rebelión. Y Dios es justo, y la justicia de Dios es la que debe medir nuestra vida. Yo le digo, Señor, colócame en tu balanza para saber hacia dónde se inclina. Y si se inclina, Señor, ayúdame a aprender obediencia. Mis hermanos, como iglesia, pongámonos en la balanza del Señor y hagamos lo que es justo, porque tenemos un Dios justo. El sufrimiento fue lo que hizo obedecer al Señor. Notemos aquí que no trajo la obediencia a esta tierra. El Señor no vino y trajo la obediencia.
Él aprendió y lo hizo por medio del sufrimiento. Aprendió obediencia y lo hizo por medio del sufrimiento. Y es cuando pasamos por el sufrimiento que aprendemos la obediencia. Pablo aprendió obediencia también y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenía que morir a muchas circunstancias. Sabía que en medio de él habían personas que eran autoridad y eran los apóstoles, y aprendió muchas cosas. Aprendió obediencia, se sujetó a la iglesia, avanzó. Cristo aprendió obediencia por las cosas que padeció. El sufrimiento hizo obedecer al Señor. Notemos aquí que no trajo la obediencia, sino que aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Solos, y quiero decirle, hermano, solo los obedientes son útiles a Dios. Los desobedientes no son útiles a Dios. Usted podrá tener un tiempo de mucha hermosura y satisfacción personales, pero no eres útil a Dios si no eres obediente. ¿A quién debes obedecer? A la palabra que ya está escrita. A la palabra que está escrita. Aleluya. Si la palabra que está escrita te da directrices en tu comportamiento, nada más toma tu posición, lo que tú eres, en tu empresa, en la iglesia, en tu casa. Toma tu posición, vas a la palabra y vas a notar que la palabra te enseña, y esa palabra te va a indicar cómo ser obediente. Amén. Gloria sea al Señor. Como siervo del Señor he tomado mi posición, leo la Escritura y me doy cuenta que hay muchas cosas en las cuales he incurrido algunas veces en desobediencia, y debo tomar esa palabra, esa instrucción, decirle: Señor, perdóname, porque tu palabra trae luz a mi vida y me someto a la autoridad que tú has establecido para guianza de mi vida. Cada uno tome la posición. Si estás como empresario, si estás como trabajador, si estás como padre, si estás como madre, si estás como hijo, si estás en la posición como estés, aleluya, toma la palabra y te vas a dar cuenta que hay instrucciones claras para tu vida, y de esta manera avanzarás conociendo que la autoridad es igual a la obediencia. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos en pie. El Padre es autoridad. Cristo es obediencia.